Vamos a dar comienzo en este momento a nuestro estudio que corresponde al día de hoy. Tiene que ver con la Torá, la serie de estudios que hemos comenzado, tiene que ver con los mandamientos de la Torá. La semana pasada que venimos hablando de lo que es los mandamientos aplicables. Y dijimos que de los 613 mandamientos que existen en la lista de la lista rabínica judía, hay menos de los 613 mandamientos porque ellos repiten mandamientos en diferentes formas y en realidad son menos. Pero de esos 600 o menos de 600 mandamientos que hay en la lista rabínica, que ellos extraen de los 5 libros de Moisés, lo que conocemos como el Pentateuco, de esos 600 mandamientos aproximados, hay una cantidad de más de la mitad de los mandamientos que no se aplican. Estuvimos viendo mandamientos que tenían que ver con los sacrificios, los mandamientos rituales, mandamientos que tenían que ver con el sacerdocio, mandamientos que tenían que ver con los reyes, mandamientos que tenían que ver con la pena de muerte, la pena capital. Todo ese tipo de mandamientos no aplican para nosotros hoy en día, ni para nadie, porque están establecidos los mandamientos que son aplicables de acuerdo a la enseñanza del Mesías y los apóstoles, y mandamientos que son de lógica común. Un mandamiento de lógica común es amar al prójimo. Se sobreentiende que es un mandamiento de la Torá que está apoyado también en el Nuevo Testamento y que se sobreentiende. También está el mandamiento de no matarás, un mandamiento lógico. Se sobreentiende, aunque la persona no esté en la iglesia, no estudie la Biblia, sobreentiende que no puede matar. Aunque muchos no obedecen ese mandamiento, como el de no robar. Todo eso que estoy mencionando es parte de la Torá. Y habíamos visto que los mandamientos tienen diferentes categorías. Hay mandamientos que unos son más fuertes, otros son más sencillos, y mandamientos que son de lógica, como no poner bozal al buey que pilla. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? No poner bozal al buey que pilla. Un buey está trabajando en el arado, en ese tiempo se usaba los bueyes, no se le podía poner un bozal, como lo hemos puesto ahora nosotros. Pero el apóstol Pablo tomó ese mandamiento de la Torá y lo aplicó a los pastores, a los líderes que trabajan en la obra, en cuanto a la mantención, en cuanto al sustento. O sea que hay mandamientos de la Torá que tienen un sentido espiritual, y hay que saber interpretarlo de acuerdo a cómo lo interpretaron los apóstoles. No podemos inventar mandamientos o aplicación a mandamientos de forma muy laminaria, porque entonces estaríamos espiritualizando todo, y no todo es espiritual. Todo tiene aplicación de una manera u otra, pero tengo que tener cuidado de cómo lo aplico, de no estar en el contexto en el cual fue escrito. Por eso estamos estudiando solamente los mandamientos que son aplicables. Estaremos posiblemente llegando a 100 y pico de mandamientos que son aplicables. Miren qué diferencia a pensar que solo son 10. Si hay 100 y pico de mandamientos que son aplicables, preguntémonos entonces, ¿qué pasa si yo nada más entiendo que son 10? ¿Qué pasa con los 100 y pico de mandamientos que faltarían para aplicar o aprender? Porque a lo mejor hay personas que estén obedeciendo algún mandamiento de eso y no se dan cuenta, o lo estén desobedeciendo y tampoco se den cuenta. ¿Por qué? Porque no se está enseñando. Entonces, de ahí es que parte la idea de que nosotros estamos
estructurando esos mandamientos de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo establecido por el Mesías y los apóstoles. Shalom, bienvenidas. Entonces, hoy tenemos segunda parte de esta serie de estudio de la Torá y vamos a estar estudiando los mandamientos de el 9 al 15. Estuvimos estudiando los mandamientos del 1 al 8, aunque esa numeración de mandamientos no está estrictamente sacada como está en la Biblia. No está en el orden como está en la Biblia. Lo estamos elaborando de acuerdo a cómo van cayendo en la lista que tenemos. Recuerden, 613 mandamientos que estamos viendo, rastreando, y de eso entresacando cuáles se aplican y cuáles no se aplican. No lo vamos a estudiar en este tiempo. Estuvimos viendo hace mucho esos tipos de mandamientos y llegamos a casi 500 mandamientos estudiados de los 600 y pico, de cuáles se aplican y cuáles no se aplican. Por eso vamos solamente a concentrarnos en lo que sí se aplica. Dale a la próxima hora. Aquí tenemos una clasificación de la Torá. La Torá se clasifica en Mishpatim, Hukim y Eduyat, o testimonios. Mishpatim, estatutos, significa Mishpah en plural de Mishpatim, significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo. Viene de la raíz shafar, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. Sustantivo es shofet, juez. Entonces, los mishpatim, que son los estatutos, se le llaman así: decretos, juicios. Los decretos, juicios, vienen siendo mandamientos de estricto mandato. Están muy relacionados a los mandamientos que estaban implicados la pena de muerte en muchos de esos casos. Aunque los mandamientos tienen todos un carácter serio, pero hay algunos que serán más serios que otros. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a una mujer que no podía ir al templo a ofrecer sacrificio o a orar cuando estaba en su periodo, porque estaba inmunda hasta que pasara el periodo. No es lo mismo decir eso a decir tal persona es condenada a pena de muerte por fornicación. Entonces, esto viene siendo los mishpatim, mandamientos fuertes que tienen que ver con estatutos o decreto. Un decreto que venía como una norma firme que no podía ser quebrantada de ninguna manera. Una persona inmunda, o que tocaba un animal muerto, o que tocaba un insecto muerto, no estaba en pecado, estaba inmundo. Hoy podríamos decir que estaba contaminado o sucio de sustancia dañina que le hacía daño a su salud. Pero en aquel entonces ellos no lo entendían así, lo entendían como inmundo. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre que se le acercó al vecino, tocó por el manto, esa mujer podía ser apedreada porque era considerada inmunda a nivel de pecado. Pero no era de pecado, pero la gente lo veía así. Porque tener el flujo de sangre implicaba inmundicia, y entonces ellos asociaban inmundicia con pecado. Hoy en día incluso hay mucha gente que pasa lo mismo, que hay cosas que la ponen como pecado cuando en realidad no es pecado. Y llegan al punto de decir, esto es un inmundo.
un impuro. Y Dios no lo veía así. Dios simplemente estaba cuidando que su casa no se contaminara y que esa persona no contaminara a otros, como era el caso de la lepra, que ya era un caso de enfermedad, y el Señor lo mandaba a que lo sacaran del campamento para cuidar el campamento, como está pasando ahora con este caso de virus. Es un asunto de cuidado de salud. El libro de Santiago dice que hay pecados que son de muerte, por lo cual él dice que ni oren. Si hay pecados que son de muerte, por el cual el apóstol dice ni oren por eso, yo tengo que saber cuáles son los pecados de muerte. Y si yo estoy cometiendo y no me estoy dando cuenta, ¿te das cuenta? Y en la Torá encontramos cuáles son esos tipos de pecados y que son aplicables, y que una persona que esté cometiendo ese tipo de pecado puede ser castigado con la muerte física, no espiritual, física. Porque, recuerda, un creyente verdadero que tiene el Espíritu Santo no muere espiritualmente. Puede enfriarse, puede apagarse el espíritu en él, pero no muere. Muerte espiritual es alguien que no tiene el Espíritu Santo. Puede estar en la iglesia, claro, puede cantar, puede predicar, puede aparentar que es un creyente y la gente lo asume como un creyente y está muerto. ¿Cuándo nos daremos cuenta que esa persona realmente no estaba viva? Cuando se va al mundo y comienza a vivir desenfrenadamente, o el día final, que veamos a esa persona en la mano izquierda. Fulano, que se perdió fulano. Sí, porque nunca estuvo, pero aparentaba. Por eso es importante entonces saber cuáles son los pecados que me pueden perjudicar. Por ejemplo, del apóstol Pablo con la Santa Cena o la la Pascua. Él dice que estaban comiendo la Pascua, el pan del Señor, indignamente, sin discernir el cuerpo del Mesías, por lo cual eran los que estaban debilitados espiritualmente. Otros estaban enfermos y algunos muertos por comer el pan del Señor indignamente. O sea que ese implica un pecado de muerte. Esa desobediencia, ese tomar a la ligera el pan del Señor, implica muerte. Según el apóstol Pablo, interpretando lo que es porque ¿de dónde viene la Pascua? Del sacrificio del Cordero. Y todo el que participaba del sacrificio del Cordero tenía que llevar ese Cordero sin mancha. Una persona que profanara la sangre de ese Cordero o que lo hiciera de forma incorrecta podía ser castigado con la muerte. ¿Por qué? Porque era un sacrificio que ofrecía en la ley para perdón de los pecados o para cubrir el pecado. Entonces de ahí es que se extrae el tema del sacrificio en sangre del Mesías, del Cordero de Pascua que se ofrecía en el templo. Entonces por eso el apóstol Pablo le da una interpretación a ese asunto de mucha seriedad, porque el Cordero del Antiguo Testamento era una sombra, pero el verdadero Cordero era el Mesías. O sea que tiene mucho más peso el tema de cómo obedezco ese mandamiento ahora en el Mesías. Y noten algo para recalcarle el tema de los 10 mandamientos. En la celebración de la Santa Cena, ¿es un mandamiento, sí o no? Sí, ¿verdad? No está en los 10, pero hay que obedecerlo. Y es un mandato, dice Pablo, como el Señor lo mandó, así debe hacerse. Lo mismo que el Señor dijo que hiciera, eso hago. Una conmemoración santa, no es cualquier cosa. Entonces de ahí es que venimos hablando de este asunto. Esta palabra tiene muchos significados. En el hebreo las palabras tienden a tener muchos significados asociados
con raíces de palabras antiguas. Y una de ellas es juez. Juez. Vamos a la próxima. La palabra hukim, de donde viene hok, es el plural hukim, que significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. Viene de la raíz acá, que significa grabar, determinar, mandar. Esta palabra aparece también de forma femenina como juca. En plural, hukot. Una obra depende de Yahweh. Edad en plural, edud, que significa prueba, testimonio. Los hukim y los edud. Lo que son los límites, lo que son las obligaciones, los mandatos, significa determinar, mandar. Esta palabra entonces tiene una implicación. ¿Cuál es la implicación? Que es un asunto de una práctica activa, una acción directa. Mandamientos que lo practicamos frecuentemente, diario, cada instante. Tiene que ver con testimonio y tiene que ver con límites. La Torah es como una especie de barrera que nos impide cruzar la barra del otro lado. Donde en una iglesia no se ponen barreras, límites, la iglesia se va de boca. Fácilmente se pierde. Porque no hay límites. Y si los límites los pongo yo de acuerdo a mi pensamiento, entonces me convierto en legalista. Me convierto en alguien que estoy imponiendo mandamientos de hombre. Yo solo me tengo que limitar a lo que son los mandamientos de la Torah. No me puedo salir ni a la derecha ni a la izquierda. Tengo que tener límites establecidos solamente por Dios. Las personas que no entienden la Torah y que la critican y la denigran, no entienden que la Torah lo que nos está cuidando a nosotros. Cuando yo obedezco los mandamientos me están cuidando de yo no pecar. Es no pecar. La Torah está para limpiarme, para santificarme, para hacer de mí una mejor persona. No tiene que ver nada con salvación, sí, en cuanto a práctica. ¿Por qué? Porque usted no se puede ganar la salvación. Ya lo hemos dicho muchas veces. Nadie se puede ganar la salvación. Ahora yo puedo demostrar que tengo salvación cuando quiero obedecer y me aferro a la obediencia. ¿Tiene cómo que funciona? Yo declaro que soy salvo cuando doy ejemplo en obediencia. Y no significa que soy perfecto. ¿Que hay alguien perfecto? Nadie. Y si no hay nadie perfecto, entonces ¿por qué obedezco un mandamiento? Porque quiero llegar a un nivel de perfección según el Padre me permita. Por eso yo no lo puedo buscar a usted, porque estamos en el mismo camino. Yo me esfuerzo en obedecer todo lo que el Padre me manda según mi posibilidad y entendimiento. Porque de hecho un mandamiento que usted no lo entiende, usted no lo va a obedecer. ¿Y cómo te lo voy a entender si no se lo explico? Yo me lo puedo obedecer si no lo entiendo. Entonces, de ahí que viene que necesitamos entender bien los mandamientos de Dios. Testimonio tiene que ver con práctica diaria, constante. La obra que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿De qué Dios te ha librado a ti? Y tú das ese testimonio de que Dios te ha librado. Cuando practicamos las fiestas bíblicas, yo doy un testimonio vivido, tangible,
de lo que es un mandamiento que se manifiesta en mi vida. La obediencia del Shabbat también es un testimonio de vivido práctico de lo que Dios ha hecho en mi vida. Los mandamientos puros son testimonios prácticos, vividos, visibles, porque los mandamientos que son invisibles son el amor. Yo puedo amar, ¿cómo te sabes que yo estoy amando si tú me ves haciendo? Pero yo puedo decir, yo amo a todos, pero fácilmente nadie sabe que yo estoy amando a la gente. Pero cuando digo yo hago tal mandamiento, yo practico tal mandamiento como los alimentos, la fiesta bíblica, el Shabbat, etc., la Santa Cena, son mandamientos que yo estoy practicando. Un mandamiento como congregarse es un mandamiento también que es algo visible. Yo me doy cuenta quién se congrega, quién se congrega. Y no, usted se da cuenta quién se congrega, quién no se congrega. Entonces, una persona que no da testimonio es porque no está obedeciendo ese tipo de mandamientos. Que se ve, se observa. ¿Va entendiendo? Sí. Ahora entramos en la parte que tiene que ver con el desglose de los mandamientos del 9 al 15. Primer mandamiento, o el número 9, honrar al anciano y al sabio. Entonces aquí vamos a comenzar a ver los mandamientos que tienen que ver con práctica diaria, práctica constante. Esto está relacionado a amor al prójimo. Honrar al anciano y al sabio. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Yahweh. Es el respeto a los ancianos y tenerle en estima. ¿Qué le parece este mandamiento? La ley, la Torah me manda a respetar a los ancianos, cosa que se está perdiendo hoy. Los ancianos lo están viendo como estorbos, como escorias, que ya no sirven para nada. Lo anticuado. La sociedad hoy en día, lo anticuado lo ve como que no sirve, que hay que renovarlo. En la antigüedad se veía a los ancianos como reliquias sagradas que había que tener en un estandarte como algo preciado, porque implicaba sabiduría. Alguien que haya vivido de acuerdo al temor de Dios y que estaba lleno de sabiduría, tenía que ser respetado. Oiga, dice, delante de las canas te levantará. O sea, era que cuando alguien le pasaba, un anciano le pasaba por la esa persona tenía que levantarse y hacer un saludo. Antes la gente se quitaba el sombrero ante ese anciano, cada vez que le pasaba por el lado. Ahora la gente va en una guagua y fácilmente hay que mandarlo a pararse porque se entendía. No hay auto. Fuerte eso, ¿verdad? ¿Qué es lo más triste? Que todo va a llegar viejo. Y lo que uno siembra le cosecha. Pero lo grande es que Dios toma en estima a los ancianos. Y dice que honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Mire con qué asocia el temor a Dios, con respetar a los ancianos. El que no teme a Dios no va a respetar a los viejos. Y él dice, esto que te estoy diciendo soy yo que te lo estoy diciendo. Y te puse la firma, yo Yahweh, te estoy diciendo. Cuando él dice yo Yahweh, es algo serio, que se debe tomar muy en cuenta. Honrar a los ancianos, a las personas de edad, es una gran bendición. Porque en la medida que yo ofrezco ese tipo de respeto y honra a esos ancianos, de esa misma manera yo recibo bendición. Soy tomado en cuenta también. En el ámbito espiritual comenzaré a ver cosas que se abren en mi camino. Porque en el ámbito espiritual las bendiciones están relacionadas a mi forma de actuar. Mientras más bien yo actúo, más bendiciones se van a abrir en mi vida. Y una de las cosas que trae bendición en nuestra vida es salud,
en bendiciones materiales, en bendiciones espirituales, es la obediencia, en especial honrar a las personas que quieres. Dios es celoso con lo viejo, así como es celoso con los pobres, pero con los ancianos lo asocia también con los niños, a diferencia de que son gente sabios. Si el redil de salvación comienza a obedecer la Torah de esa manera, vamos a tener en nuestro entorno gente de respeto, jóvenes de valor, gente seria y que sabe respetar a las demás personas. Por eso el que dice que la Torah fue abolida no está entendiendo de qué trata. ¿Cómo vamos a abolir algo así tan hermoso? Usted que tiene sus padres vivos, por ejemplo, ¿cómo usted se sentiría si alguien le injuria a su papá, un anciano, o lo maltrata? Eso es indignante. A nadie le gustaría eso, pero la mayoría lo hace. Y a veces sin darse cuenta, porque la corriente social a eso es que está empujando a la gente. A eso es que le está empujando. Los nietos que no respetan a los abuelos, porque lo es como pasado de moda. Y claro, hay viejos que no saben tecnología como saben los jóvenes, pero esto no se trata de tecnología, es respeto. Alguien me dirá, pastor, pero usted no conoce ese viejo es terrible. No importa, es ante las caras. Yo tengo que respetar a mi viejo, aunque él esté equivocado. Aunque él esté equivocado, yo no puedo faltarle respeto al viejo solamente porque este mandamiento me lo manda. Ahí no me está diciendo si el viejo es alguien que se porta bien o que alguien que es ecuánime. No, nada más si tiene cana. Ese es el único requisito. Si tiene cana, cuidado, no se trata de cana así, es ya ancianos. Claro, debemos respetar a todo el mundo, pero en este caso específico a los ancianos, respetar y tenerle en estima. Próximo. Mire Levítico 19:32 dice: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. El mismo mandamiento, pero aquí le está diciendo: ponte de pie, hónralo, y entonces vas a temer a Dios. Siguiente. Escucha, dice Proverbios 23:22, escucha a tu padre que te engendró y no desprecia a tu madre cuando envejezca. Miren, hay lugares donde lamentablemente hay familias que han tenido que poner a sus padres en asilo porque no pueden tenerlo en su casa por asunto de trabajo. Quien lo atienda. Pero es triste que un anciano esté en un asilo solo y muchos hijos ni lo visiten. Lo ideal fuera que estuviera en nuestra casa, que lo atendiéramos y que le diéramos, y si no podemos, pagarle a alguien que lo atienda, por lo menos en el tiempo que nosotros no vamos a estar ahí, pero esa persona se siente protegida entre la familia. Pero cuando hay alguien que lo está atendiendo particular, fuera de su ambiente, oiga bien, lo sacan de su casa que ella fabricó, que ella construyó con esfuerzo, y lo ponen en un lugar, en un cuartico encerrado, con gente extraña, que sabe yo hasta maltrato, y una vez a la semana o quizás una vez al mes van y lo ven.
Eso es fuerte. Yo no juzgo al que haga eso, porque tendrán sus razones económicas para hacerlo, o de tiempo, pero esto como que no cuadra con eso. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? Sencillamente que cada cual vela por sus propios intereses. Y si mi papá que me engendró, mi mamá que me engendró, llegó a su vejez, muchos dicen, ya vivió. Déjame vivir a mí. También ya vivió, pero llega un momento en que yo tengo que honrar a mi papá, tengo que honrar a mi mamá, porque va a llegar un momento en que ella no se va a valer. Y qué bueno que yo ahora la tienda me haga cargo con mi esfuerzo según mi posibilidad. ¿Cómo se sentirá esa vieja? Pues se vieja. En sus últimos días lo hace entre la familia y no abandonado por allá que sabe la vida. No significa que viva en su casa y mismo, usted le puede un cuarto al lado, porque a lo mejor en su casa no hay espacio, pero todo el mundo tiene las posibilidades. Pero por lo menos esa mujer siente la puerta. Eso es importante, y es algo que la palabra nos está enseñando. Dice, no desprecies a tu madre cuando envejece. Pero cuando los padres tienen los hijos no tienen espacio para ellos. Eso me impresionó porque yo digo, wow, ¿cuán malagradecidos somos? Voy a decir así para no, pero hasta ahora gracias al Señor que he sabido honrar a mi mamá, pero ¿cuán malagradecidos? Y se mata trabajando para dar. Este no es el cuento americano. El cuento americano yo lo pido que se vaya y no se va a vivir. Nosotros no somos. Siempre esas puertas están abiertas. Resguardándose de esa camita siempre a sus hijos. Qué triste eso. ¿Sabe qué dice? ¿Qué le dijo el Mesías a los fariseos en relación a ese tema? Un joven que iba con un corbán, con una ofrenda al templo, mientras que sus padres estaban en necesidad. Y los sacerdotes y los fariseos estaban haciéndose de la vista gorda porque iban con la ofrenda al templo y ellos tenían que ofrendar. El muchacho, ve y lleva tu ofrenda, no te preocupes. Y el Señor le dijo, Moisés mandó a que tal muera irremisiblemente. El Mesías dando una sentencia así. El tal muera irremisiblemente, porque el que no honra a padre y madre, morirá. Ese es uno de los pecados de muerte. Entonces, es algo serio cuando no entendemos el propósito de la Torah en cuanto a nuestra manera de vivir a nuestro alrededor, que está conectado con el Nuevo Testamento. Por eso, el que desconecta el Antiguo Testamento del Nuevo está fracasando espiritualmente en muchas áreas en su vida. Puede estar bien en un lado, pero puede estar cojeando del otro. ¿Por qué? Porque no está obviando lo importante y la base de nuestra fe, de la palabra. No desprecies a tu madre. Escucha a tu padre que te engendró. Qué hermoso. A mí me encanta ese tipo de mandamientos porque yo me crié sin papá. Y yo, sin darme cuenta, honré a mi papá. Porque siempre decía, y mi esposo es testigo, si lo llego a ver, lo primero que voy a hacer es besarle la mano. ¿Por qué lo decía? No sé, sentía eso. Y después entendí, cuando comencé a estudiar Torah, dije, wow, el Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón para que no hubiera rencor contra mi padre. Que lamentablemente no llegué a verlo ni siquiera en ese momento de su muerte. Me enteré de la muerte de él un mes después. Un mes después. Y fue porque mi mamá preguntó por él
a un familiar, que de hecho ellos supuestamente no sabían dónde él estaba. Yo tenía desde los 9 años que nunca más lo había visto, no sabía de él, que de pronto ni me acordaba. Y cuando me dieron la noticia, se me salieron lágrimas. Y lloré. Si yo nunca tuve relación con él, era mi papá. Y algo dentro de mí se estremeció porque fue el que me encontró. No importa lo que haya, no importa cómo haya sido, cómo haya pensado en mí, era mi papá. Imagínense entonces de alguien que sí lo crió, que sí estuvo con usted. ¿Cuál es la honra que merece esa persona? No había un lugar donde ponerlo. Eso es lo que me enseña la Torah. Y el proverbista Salomón, apoyado en la Torah, está diciendo lo mismo. Siguiente. Pero Pablo dice en 1 Timoteo 5:1, no reprenda con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Aquí entonces entra el ámbito de la iglesia. ¿Cómo yo debo tratar a los ancianos en la iglesia? Si soy líder, si soy el pastor y hay alguien más viejo que yo, de edad, un anciano, que yo estoy pastoreando, ten cuidado, no lo trate con dureza. Cuidado como le habla, porque yo soy el pastor, no puedo faltarle respeto a nadie, pero en especial a ese anciano. Exhórtalo como a padre. Qué hermoso eso. Tener a la persona en estima, bajo un respeto, bajo una conciencia de que esa persona es como mi papá. Es como mi papá, aunque yo sea líder. Si todos hacemos eso, bueno, la gracia de Dios va a estar fluyendo de una manera poderosa y abundante, porque todo va a depender del trato que yo le dé a mis hermanos, cómo yo trato a los demás. Eso despide, eso despliega un poder inmenso del Espíritu Santo cuando el trato personal es acorde a la moral. A los más jóvenes como hermanos. Entonces, todo tiene que ver con el respeto, con la estima. Siguiente. Vamos a pasar entonces al mandamiento 10. Aprender Torah y enseñarla. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostar y cuando te levantes. ¿De qué palabra está hablando ahí? Y estas palabras que yo te mando hoy. ¿De qué palabra? Hermana Carla. Los mandamientos. Estas palabras, lo mismo que le dijo el Mesías a Satanás en el desierto: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que salió de la boca de Dios? Los mandamientos, la Torah. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Él le da mandato: estará sobre tu corazón. Cuando la palabra está en tu corazón, entonces eso es producto de que tú la repites a tus hijos. Y habla de ella estando en tu casa, entrando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. O sea, constantemente. Constantemente. Qué maravilla es que nosotros podamos aprendernos de memoria todos los mandamientos. No solamente los versículos de la Biblia, porque no sabemos muchos versículos de la Biblia, no. Pero sabemos los mandamientos así, punto por punto. Eso sería maravilloso. Pero eso se logra repitiéndola y enseñándola a mis hijos. Mano, a mí nunca me ha enseñado ni siquiera los mandamientos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero yo no me sabía los mandamientos, 10 mandamientos de memoria.
A mí me preguntaban, ¿usted sabe el mandamiento? Sí, claro. Suerte que nadie me dijo nunca, dígamelo, yo me morí. Porque iba a arrollar en mí. Pues yo asumía que lo sabía. No me sabía lo que. No matará, no robará, no levantará su testimonio, no adulterará, y ahí me frenaba. Y me quedaba caminando. Lo tengo en la punta de la lengua. Casi. Me faltaban 6 mandamientos que no me lo sabía de memoria. Pero estaban ahí porque quizás lo había leído, pero no lo entendía ni lo repetía. Y lo que usted no repite no se aprende. Estos temas los hemos dado ya desde que empezamos, desde el 2011, lo hemos dado varias veces. Y seguiremos dándolo hasta que venga el Mesías, porque tenemos que aprendérnoslos y darle prioridad a lo que son los mandamientos, y en especial a nuestros hijos. Porque ¿qué garantiza que nuestros hijos van a ser gente fieles y temerosos a Yahweh? Si conocen la palabra, si conocen los mandamientos de Dios. Porque cuando estén allá afuera, ¿qué es lo que lo va a frenar de ellos hacer la cosa mala? Lo que usted le haya enseñado. Algo le va a decir cuando usted enfrente la tentación. Cuidado. Tengo un testimonio de un hermano que alguien le hizo algo. El hermano no está aquí hoy. Le hizo algo, un vecino, algo muy feo. Y ya esa persona estaba en la iglesia y ya había tomado los mandamientos, le habíamos enseñado los mandamientos. Y esa persona se airó tanto, que tomó un machete y lo afiló. Y se paró detrás de una columna a esperar a esa persona que pasara por el callejón por donde vivía para picarlo. Literal se lo pensé. Y esa persona llegó a mi casa corriendo, sudado, diciendo: el pastor, ¿no sabe lo que me pasó? ¿Y qué pasó? Iba a cometer una desgracia. Pasó esto y estaba acechando a fulano. Y usted sabe que me libró. Y algo en mi mente me dijo: no matarás, no matarás, no matarás. Porque recientemente había estudiado la Torah y ese mandamiento se lo había aprendido de memoria. Una persona, aunque lea ese mandamiento o aunque se lo prediquen, si no aplica, si no aprende, si no lo ensaya, si no lo memoriza, en cualquier momento viene la tentación, como esa parte, como eso que pasó, y aunque lo haya escuchado, fácilmente cae en desgracia. ¿Por qué? Porque no entendía el mandamiento, por un lado, y no lo tenía fresco en su corazón. Por eso es que el texto dice: y esta palabra que yo te mando estará sobre tu corazón. Eso es algo constante. ¿Cómo dice? Día y noche, al acostarte, al levantarte en tu casa y andando por el camino, meditando en tu palabra. Eso es maravilloso. Eso nos libra de muchas cosas, muchas tentaciones. ¿Por qué existen los adulterios? La gente sabe que el adulterio es malo, ¿sí o no? Por eso lo hacen escondido. ¿Y por qué lo hacen? Porque no entienden el mandamiento. Porque una cosa es saberlo y otra entenderlo. Cuando entendemos el mandamiento, nos apartamos con más facilidad. Por eso es muy importante, hermano, esto que estamos estudiando, para que nuestra vida se mantenga cubierta de la gracia de Dios y podamos ser fieles a su palabra. ¿Sí? Mira que dice Hechos 17, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con todo. Siguiente. Este es uno de los principios fundamentales de la interpretación de la palabra de Yahweh. Por tanto, ninguno de los escritos sagrados pueden ser violados, borrados o quebrantados. Cuando alguien me diga a mí: no, esa ley fue abolida ya. Espérate, porque el Deuteronomio me está diciendo otra cosa. Y Apocalipsis también. Entonces, ¿cómo es posible que ahora
tal versículo, tal capítulo ya no está, ya no tengo que ni siquiera estudiarlo ni observarlo. Si aquí me está diciendo que no puedo quitarle, disminuirle, ni añadirle. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿cómo yo explico que hay mandamientos que hoy no se aplican si ahí me está diciendo que no se le puede quitar, ni disminuir, ni poner? ¿Cómo se explica eso? Por eso estamos estudiando lo que estamos estudiando, para saber cuáles aplican y cuáles no. A ver quién me dice rápidamente dos mandamientos que hoy no se aplican y por qué, para hacer una especie de ejercicio. Dos mandamientos que hoy no se aplican y por qué. ¿Vale? De animales. ¿Por qué? Porque ya un cordero nació. Ahí tenemos entonces una lógica escritural establecida, que está claro de por qué. Otro mandamiento. La pena de muerte. ¿Por qué? Él murió por todos los pecados, de muerte y no de muerte. Pero hay una condicionante. Y entonces, ¿qué pasa con el que comete el pecado de muerte? Un adúltero, un hechicero, un brujo, un idólatra. Es un pecado de muerte. Pero ¿y si lo sigue haciendo aún arrepentido? Esa persona entonces recibe el castigo de Dios directamente. No nosotros podemos aplicar el castigo. Dios está especialmente en su momento. Entonces eso tiene un sentido, porque ¿qué es lo que me enseña la Biblia sobre eso? Que Dios dice: déjame la venganza a mí, yo juzgaré. No yo, no el humano. Anoche estaba viendo un documental o una película de una persona que iba a ser condenada a muerte en Texas, que existe la pena de muerte. Y nos preguntamos, ¿y por qué hay estados que tienen la pena de muerte? Y si eso es lo correcto. Y yo decía, no es correcto, porque de hecho la persona que iba a ser condenada a pena de muerte era inocente realmente en el fondo, pero esa persona quería demostrar que el sistema era débil y que se podía equivocar, y la persona se suicidó y hizo creer que la mataron, e inculparon a otros del mismo equipo que eran de los protestantes, de los que protestaban contra la pena de muerte. Ellos se unieron y hicieron un plan para hacer ver que esa persona era culpable de muerte con la evidencia que había, y al final, después que lo mataran a esa persona, el video iba a salir de que era un montaje y que el sistema mató a alguien que no era culpable. Y en realidad es así. El sistema se equivoca, especialmente con jueces que se puedan vender. No se puede aplicar pena de muerte en el tiempo, independientemente de que estamos de acuerdo de que el criminal debe pagar las consecuencias de sus actos con el mayor peso de la ley. Claro que sí, pero la pena de muerte es muy peligrosa por estos tiempos. Sí, independientemente de que, oiga, se dice que el 66% de los estadounidenses están de acuerdo con la pena de muerte. El 66%. O sea, hay mucha gente que está de acuerdo con eso, pero la Biblia me enseña que no es aplicable eso. La Biblia sí enseñaba, o enseña, porque está ahí, no se ha borrado, que el que hacía eso debía morir, pero ya no se aplica. Después de Yeshua dijo: vete y no peques más, yo tampoco te condeno. ¿A quién le dijo eso? A una mujer adulta, que Moisés mandaba que debía morir
Y cuando le llevaron ese caso al Mesías, ¿qué usted cree que iba a suceder? Si él decía que no. No, esa mujer no puede ser condenada. ¿Qué usted cree que iba a suceder? Ya, preso. En contra de Moisés. Y no se puede ni quitar ni añadir. Ahí viene. Pero si decía, sí, mátenla. ¿Qué pasa ahí? Estaba a favor de Moisés, pero en contra de su mensaje. Entonces, ¿por qué él iba a morir? Él no vino a condenar, él vino a salvar a todos los pecadores. Entonces la respuesta nadie iba a poder hacer la respuesta que él dio. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A nosotros nos sale súper bien, no la sabemos de memoria. Pero ¿a quién se le había ocurrido eso? A mí me hubiesen dicho en ese momento, me quedo, bueno, mátenla. Y luego la Moisés. No se lo hubiese ocurrido. A ninguno hubiese ocurrido. Solo al maestro. Mujer, ¿quién te condena? Ninguno. Tampoco. Vete, pero no peques más. Siempre abre la posibilidad de, hay un juicio. Yo te perdoné, pero acuérdate, para que no te pase algo peor, le digo a otra, vete y no peques más. Ese es el amor de Dios. Justo. Siguiente. 13. Que cada persona escriba un rollo de la Torah por sí mismo. Mire eso, qué lindo. Ese mandamiento me encanta. Mire qué dice. Ahora puedes escribir este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. El mandamiento es a que tenía que escribir la Torah como en forma de cántico, como cuando se lo enseñan a los niños, cuando están enseñando a leer a los niños, que le enseñan cantando. Sí, se hace. Ahora, ¿cómo yo aplico ese mandamiento? Hoy en día, porque entonces yo tendría que escribir, varón, versículo por versículo, los 5 libros de Moisés. Y ese sería un trabajazo. ¿Cómo lo aplico? Miren que dice Salmo 119, 14. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tu palabra. Meditar en tu palabra. De noche, ahí en la madrugadita. Esa palabra entrando fresquecita cuando hacemos vigilia. Eso es rico, ¿verdad que sí? Nunca usted ha estado haciendo vigilia y la palabra como que le llega más, como que Dios le habla más claro a mí. Porque estamos en un ambiente solemne, solitario y tranquilo. Vamos a ver la próxima. Este mandamiento aplica en el sentido de poseer una copia de la Biblia. Ahí se resuelve un chisme el asunto. Ya no hay que escribirla porque ya más tengo que ir a comprar una. Pero en ese tiempo había que escribir. Especialmente los reyes tenían que escribir una copia a mano de la ley. ¿Para qué? Para que no se le olvidara. Porque lo que usted escribe no se olvida. Se queda grabado. Y mientras más lo hacen, más grabado se queda. Entonces, de eso se trata, meditar en esa palabra. En un ambiente espiritual adecuado. Eso es algo que tiene que ver con el ejercicio espiritual en nuestra vida. Siguiente. 14. Dar gracias por las comidas. Mire qué mandamiento de la Torah, de la ley más bonito. ¿A cuánto le enseñaron cuando niño a dar gracias por la palabra, por la comida? A mí no.
Yo vine a empezar a orar por la comida cuando empecé a estudiar Torah. No tenía esa costumbre. Y entendía que se debía orar porque yo veía a personas orando por la comida, pero yo no lo sabía. Y a veces me daba vergüenza en un restaurante de gente. Cuando voy orando, como que uno le da cosa. Están orando. Todo el mundo empieza a mirar a uno. Ya está peor que me vean mi comida. Hay una vergüenza que lo vean bien y haciendo borrada. A mí no me da vergüenza orar por los alimentos. Mire que dice Deuteronomio, capítulo 11, verso 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Bendecir al Señor después de comer y estar saciado tiene que ver con dar gracias por los alimentos. Cuando empezamos y cuando terminamos, ay Señor, gracias. ¡Qué hartura! Esta hambre me dio, varón. Esa es una práctica que es muy adecuada para una persona que entiende que lo que recibe, lo recibe de Dios. Que los alimentos que recibe son bendiciones. Sean muchos, sean pocos, sean buenos o sean malos. Que a veces nos sale salada la comida. Pero con todo y tan salada, Señor, gracias por la salecita que se le pasó hoy a mi mujer. Porque a veces o se queda desabrida. Llega el día, ¿sí o no? Y uno dice, ay Señor. Pero nada, o la comida que ese día a usted no le gusta. Porque hay comida que a uno no le gusta. Pero uno ya le como, ¿qué se le hace? Señor, gracias por estos alimentos, amén. Uno como que no ora muy largo ese momento, cuando la comida que le pusieron no es la que a uno le gusta. Cuando es la que a uno le gusta, uno hace una oración de 5 minutos por esa comida. Eso es bendición. Aprendamos eso, que la ley nos está enseñando. Y cuando somos agradecidos por los alimentos que Él nos ha dado, ¿qué sabe qué va a suceder? Nos va a dar más. Y no nos va a faltar. Y cada vez la nevera va a estar todos los días más llena. ¿Sí o no? Siguiente y último. Amar a todos los seres humanos. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor, yo Yahweh. Aquí está de nuevo la firma, sellada. Dicho está. Mire esto. ¿Qué pasaba en el tiempo del Mesías cuando los fariseos discriminaban y rechazaban y maltrataban a los gentiles? Querían saber los gentiles al punto que los llamaban perros, animales. No le daban la mano. Estaba prohibido ir a cenar en la casa de un gentil. Se lo dijo Pedro al centurión romano, a Cornelio. Le dijo: tú sabes que no se nos permite ni aún comer ni saludar a un gentil. ¿Qué pasó con Pedro en ese momento? ¿Por qué Pedro sí entró? ¿Qué fue lo que pasó? Que Pedro entró en la casa de un gentil a comer a pesar de que estaba prohibido. ¿Cuál era la misión? Entonces, la misión de los animales inmundos, ¿de qué se trataba? De los gentiles. El Señor le estaba diciendo a Pedro: ahora tú vas a poder comer todo alimento, no importa, culebra, cacata, ratones, no importa. Él no le estaba hablando de eso. Pedro entendió la
visión cuando llegó donde Cornelio y el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí. Y él dijo, ahora entiendo. El Señor me mostró que Él no hace acepción de personas. Eso se trató la visión. Y en eso entonces vemos que el Mesías está dando una cátedra a los fariseos, porque los fariseos tomaban el texto de Levítico 19:18 de forma incorrecta. Ellos decían que solamente se debía amar a los hijos de tu pueblo, a los demás no. Porque el texto dice, no te vengarás y guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y ellos se agarraban de ahí. No se refiere a los demás, sino a los nuestros. Y tenían una justificación para maltratar a los demás. Y el Señor entonces le dio un ejemplo con el buen samaritano, que no era israelita. Y le hizo la pregunta, ¿cuál es el prójimo? Bueno, el que ayudó al judío. Mire cómo se voltean los papeles. El gentil ayuda al judío. Y el judío era enemigo del fariseo y viceversa. Los dos eran enemigos. Pero le está dando el ejemplo, le está dando la cátedra, haciéndole saber que no importaba la nacionalidad, independientemente de que aquí estaba hablando de los hijos de tu pueblo, el Señor expande el amor a todo el mundo. Porque el mandamiento está refiriéndose a los israelitas, pero para que los israelitas fueran ejemplo a los demás. Porque en el entorno, en el contexto en que se movían los israelitas, era que tenían que mostrarse el amor, para que los demás que vinieran entonces imitaran también ese amor. Pero ni siquiera ellos mismos se amaban. Había mucho maltrato entre ellos mismos. Entonces el mandamiento aquí está haciendo referencia a lo más importante de la ley, el amor. Al mandamiento más importante de la ley, que es el amor al prójimo. Y el amor al prójimo no se limita a los que son de mi iglesia, ni a los que son de mi movimiento o mi línea de interpretación. Hay gente, hermano, que porque usted no comparte su doctrina, lo rechazan completamente, ni se juntan con usted. ¿Qué pasó ahí? La Biblia no me enseña eso. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. El mandamiento nuevo viene de aquí, de amar al prójimo como a ti mismo, pero con un ingrediente nuevo, como Yeshua nos amó, sin distinción de persona, de raza, color o creencia. Amamos a todos sin importar quién sea ni lo que crea, aunque yo no comparta con lo que crea. Pero no, mi hermano, no puedo maltratar. Tengo que respetar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no me mandan a eliminar porque esa persona no sea como yo. Eso hace que la ley se engrandezca en vez de acortarse, en vez de cortarse. Siguiente. Aquí estamos viendo entonces lo que significa lo que hemos estudiado hoy. Algo perfecto. La ley de Dios es perfecta. Santiago, Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que me meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito, y todo te saldrá bien. Josué sabe de lo que está hablando aquí, porque él recibió esa palabra junto a Moisés. Él vio cómo Dios se manifestó para dar esa palabra. La perfección de la Torah hace que nuestra vida camine en la vía correcta. Si desviamos ni a la derecha ni a la izquierda, y si nos desviamos, nos meten una vez. Porque no es que vamos a ser perfectos todo el tiempo, no es que vamos a obedecer todos los mandamientos sin fallar, no. Es que nos van a saber caminar fácilmente mientras lo esté meditando día y noche.
me va a meter, aunque me salga, me va a meter de nuevo. Y va a llegar un momento en que voy a aprender a caminar en ellos. Siguiente. Salmo 119, 77 dice: vengan a mí tus misericordias y viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Con qué David está asociando aquí la ley? Con la misericordia. Para tener vida. O sea, que si yo tengo la misericordia de Yahweh en mi vida, entonces significa que voy a amar la ley. Porque yo ahora amo la ley y no como antes, que ni siquiera la estudiaba y ni me interesaba, porque yo era de lo que decía: eso es favorito, eso es para el Antiguo Testamento, eso es para los israelitas. Sí. La teología, eso se le llama la teología del reemplazo, de que la iglesia ahora es el pueblo de Dios y que estamos en la gracia, y que Israel, que es el pueblo del Antiguo Testamento, que ha sido rechazado, que vive en la ley. No, la misericordia y la ley van juntas, una con una función y otra con otra función. La misericordia por la gracia en la sangre de Yeshua, y la ley en mi corazón para obediencia, por agradecimiento por haberme salvado. Eso es delicia. Por eso la ley es mi delicia, porque ahora entiendo por qué Dios me salvó. Porque ahora tengo la misericordia de Dios en mi vida, por amor, sin merecer. Siguiente. Salmo 119, 92 dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya hubiera perecido en mi aflicción. David sabe de lo que está hablando aquí. David, conforme al corazón de Dios, no solamente porque era adorador, sino porque amaba la ley. Y supo cuando estuvo en pecado y se arrepintió, porque amaba la ley. No la rechazó. Siguiente. Salmo 119, 174. He deseado tu salud, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Y estás relacionando entonces la ley con la salud, con lo más hermoso que nosotros tenemos en nuestro interior, la salud espiritual. Siguiente. Conclusión. La Torah es perfecta, como dice Santiago 1:25. Mas el que hubiere mirado atentamente a la ley, a la perfecta ley, entonces uno se pregunta: ¿cuál ley? Que es la de la libertad. Y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, tal será bienaventurado en su hecho, en lo que hace. O sea que todo lo que hemos estudiado, los versículos que hemos presentado, hablan de la perfecta ley, de lo bueno que es la ley. Y Santiago está hablando aquí de una ley que muchos teólogos dicen que se trata de una ley diferente a la de Moisés, porque se le llama la perfecta ley. Entonces la ley de Moisés no era perfecta. El salmista dice que la ley es perfecta, que la ley es justa y santa. Pablo también lo dice: la ley es perfecta, justa y santa. Santiago está hablando de la misma ley. La diferencia es que aquí se le llama la de la libertad. La ley de la libertad. O sea que cuando venimos a Yeshua, la ley nos da libertad realmente. ¿Por qué? La sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado y nos libra de la condenación. La sangre de Yeshua. Pero la ley me da libertad, me libera de mis malos pensamientos, de mis malas actitudes, de mi forma de tratar a los demás. ¿Cómo voy a tratar a los ancianos?
¿Cómo voy a tratar a mis hijos ahora? ¿Cómo voy a tratar a mi hermano ahora? Como me enseña la ley. Me voy liberando. ¿Cómo voy a hacer ahora con las personas que me odian, que me rechazan? Me voy a amar, porque la ley me lo enseña. Me dice que me dice la ley en Levítico 19, 18. No te vengues, ni guardes rencor, sino ama a tu prójimo. Eso me da libertad, hermano. Entonces Yahshua vino a dar libertad cuando él dijo: y conoceréis ¿cuál verdad? La misma que está hablando Santiago, porque Santiago está hablando de la palabra. Y esa palabra la está asociando con la perfecta ley. Entonces, hermanos, eso es tremendo cuando lo entendemos. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Si no conocemos la verdad, ¿a qué Él nos va a guiar? Porque Él nos va a guiar a lo que nosotros conocemos. Porque Él nos camina siempre con la palabra. Entonces, si no tenemos la palabra, ¿dónde Él nos va a guiar? Va a estar quietecito, un fuertecito y no tenemos de nada. O sea, tenemos un enlace que va unido, todo va unido. Y entonces nos vamos dando cuenta de que mi liberación, mi salvación va a depender de la fe en Yahshua y la palabra que actúa, para que cuando yo comience a hacer la obra, porque hay algunos que son oidores olvidadizos, escuchan la palabra y no la hacen, pero el que es oidor y hace la obra, este será bienaventurado en su obra, lo que hace. ¿Y cómo se hace? Obedeciendo, practicando. Pero hermanos, que esta noche este estudio nos haya abierto los ojos más y que comencemos a ser liberados cada vez más de todo lo que nos está aprisionando y llevando a querer apartarnos, alejarnos de la voluntad de Dios. Yahweh le bendiga, Yahweh le guarde.